A todos. En primer lugar, gracias a la organización, a la gente de ASAP por la invitación y gracias por el esfuerzo a todo el equipo, por permitir hoy estar comunicándonos, aunque sea vía conferencia y salvando los problemas que nos han excedido a todos. Y también gracias a todos los participantes por estar escuchándonos y por seguir participando en estos seminarios tan importantes para las finanzas, sobre todo a nivel nacional, que son los seminarios que organiza ASAP año a año. Así que bueno, siguiendo un poco la temática que empezó a desarrollar Adrián, la idea de mi presentación tiene que ver con mostrarles un poco la realidad a partir de los últimos números oficiales, la realidad de las finanzas públicas subnacionales a partir de los últimos números nacionales, digamos, que están publicados, oficiales. La verdad que creo que, en primer lugar, creo que es importante resaltar que este es un paso adelante en el sentido de que de a poco uno va pudiendo acceder a mayor información y eso es positivo para el análisis, para la crítica y sobre todo para la crítica para poder seguir para adelante, para poder anticiparse a los problemas que pueden ir viniendo. La idea de esta charla es brindarle un pantallazo muy rápido, general, de cómo están la nación y las provincias, cómo están las provincias en materia, digamos, de resultado fiscal, qué es lo que, digamos, uno podría esperar para el cierre del año y 2019, y luego hacer alguna revisión de la situación de deuda de las provincias también con datos oficiales. Bueno, en primer lugar, lo que uno puede, digamos, rápidamente observar es que tanto a nivel el gobierno nacional como las provincias mejoraron la posición fiscal desde el 2017 a 2018. Estoy hablando de los datos al primer semestre, ejecutados al primer semestre. La diferencia, naturalmente, es que en esta recuperación de ambos niveles de gobierno, la recuperación a nivel consolidado para las provincias significó llegar a un equilibrio, incluso a un superávit presupuestario a nivel consolidado, mientras que a nivel nacional, con el mismo indicador que estamos midiendo las provincias, todavía es como que queda un camino largo todavía por recorrer para llegar a ese equilibrio financiero que el gobierno nacional está buscando. La otra cuestión que también es distinta y diferente a nivel nacional es el peso de los intereses de la deuda. Esto deviene de un stock mucho más alto a nivel nacional que a nivel provincial, y eso se ve reflejado en los servicios, mientras que a nivel nacional los servicios de intereses respecto a los recursos totales netos ronda el 12%, a nivel del consolidado de 24 provincias esto está en el orden del 3.8%. Y por último, digamos, el hecho de que obviamente las provincias tienen un poco más de flexibilidad, están destinando más de esos recursos hacia gastos de capital que lo está haciendo el gobierno nacional. Estamos claros, todos conocemos que este es un año donde digamos, hubo que hacer determinados ajustes, tanto a nivel nacional y a nivel provincial, y la obra pública en este momento está resentida. Bueno, acá en este gráfico pueden ver provincia por provincia, donde, como les decía, hay a nivel consolidado un superávit. Muy pocas jurisdicciones provinciales están en déficit, pero ese déficit es un cuasi el porcentaje de déficit respecto a los ingresos netos es muy bajo, y con los 2 o 3 datos que conozco de provincias que sigo más en detalle en estos últimos meses, de ese grupito de provincias ya están en equilibrio algunas, y eso contrasta un poco todavía con la situación nacional, donde vemos que ese mismo indicador está dando un rojo de 21% respecto de los ingresos netos.
Obviamente esta es la foto al primer semestre. En el primer semestre hubo, digamos, una serie de eventos, entre ellos el salto en el dólar, que implicó, digamos, una aceleración en los ajustes fiscales por una cuestión bastante sencilla, que es financiamiento se cortó de repente, principalmente para el nivel nacional y obviamente para el resto de provincias. La otra cuestión que hay que resaltar es que el general del primer semestre es mejor que el segundo. No obstante, la recaudación todavía en términos nominales sigue viniendo bastante bien para las provincias. Pero bueno, en el segundo semestre generalmente es un poquito más exigente y pensándolo o tratando de proyectar una foto para 2019, hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta, o si quieren tres. La primera es el comportamiento de los recursos, qué va a pasar con la actividad económica, qué va a pasar con el nivel de inflación, que obviamente repercute en la recaudación nominal, qué va a pasar, qué va a pasar, no, pues ya lo sabemos, todos conocemos que derivado del consenso fiscal hubo un traspaso de ajuste de gastos nacionales hacia las provincias. Estoy hablando de los subsidios y la eliminación del fondo sojero que financiaba obra pública, y obviamente no podemos dejar de desconocer que es un año electoral donde en los años electorales la presión al gasto tiende a subir. Esta es la posición fiscal consolidada de provincias, donde ustedes pueden ver que obviamente por una cuestión las provincias son prestadoras de servicios intensivos en recursos humanos como educación, salud, etcétera, justicia. Entonces tienen un alto grado de porcentaje en gasto en personal, orden del 47%, generalmente tiende a fin de año hacia el 50%. Cuando uno suma esto a las prestaciones de seguridad social, que son salarios a jubilados, y la coparticipación a municipios y los intereses de deuda que veíamos al principio, uno se encuentra con que el 73% del gasto provincial es totalmente inflexible, de mínima, ¿sí? Y del resto, del 27%, hay que tener en cuenta que no es tan, sería el gasto flexible, que no es tan flexible, porque estamos hablando de cuestiones difíciles a veces de tratar de reducir, ¿sí? Porque generalmente tenemos ahí incluidos salarios de docentes privados, las ayudas sociales, sobre todo en un año donde está cayendo la actividad económica. Una de las cuestiones que tiene, o el rol del Estado, es no retirarse de esa ayuda social, sobre todo a los que más lo necesitan, y un funcionamiento mínimo. Estoy hablando de escuelas, de hospitales, etc. Entonces, esta es un poco la foto, es decir, hay una cierta inflexibilidad en el gasto, ergo, pensándolo en cómo sigue la película, más bien dependerá de la evolución de los recursos. Hasta este año la evolución de los recursos que recibieron las provincias fue muy buena en términos nominales, lo que, sumado a una política fiscal más fuerte, más restrictiva, permitió la recuperación de los resultados fiscales de provincia en casi todas las provincias. Y esto hace que las provincias fiscalmente estén mejor, tengan una foto mejor que la del gobierno nacional. Ahora vamos a pasar a los niveles de stock de deuda. Esta película, ya es un poco distinta, porque acá hay dos gráficos. Voy a explicar los dos gráficos. Uno, en el primer cuadro, lo que tenemos es una comparación en el stock que había al cierre de 2017 y el stock que hay al 30 de junio de 2018. Ese stock, en términos nominales, creció 262.000 millones de pesos, esto es, creció en solo 6 meses un 42%. Naturalmente es un fuerte incremento del stock, algo de esto les estaba adelantando Adrián en su charla. Generalmente la macroeconomía le impone condiciones a las provincias, y las provincias son receptoras de esas condiciones. Bueno, en este caso
La condición es que subió el tipo de cambio y como gran parte o buena parte de las provincias tienen deuda en dólares, eso les disparó el stock. Pero no solamente disparó el stock, también se disparan los servicios porque obviamente de la deuda en dólares los servicios se pagan en dólares, ergo en pesos traducido a pesos eso aumentó, y la tasa de interés local, la tasa general de Badlar, que es la tasa de referencia, también aumentó, con lo cual aquellas que tienen deuda en pesos, ya sea con el gobierno nacional, ya sea con privados, también les aumentó los servicios. La foto entonces es que sube abruptamente el stock de deuda a nivel provincial, y yo acá lo que hago es, en el segundo, en el segundo chart, lo que hago es medir ese stock de deuda contra los recursos corrientes netos de coparticipación. Lo hago contra los corrientes porque naturalmente los de capital están afectados y además son poco significativos. Y lo de netos de coparticipación es una cuestión que la detraigo a la coparticipación para poder comparar situaciones de provincia, dado que los esquemas de coparticipación entre las provincias no son iguales. O sea, tenemos una provincia como Chubut con una recaudación muy descentralizada y muy poca coparticipación, y provincias como Buenos Aires con una alta centralización de recursos y un esquema de coparticipación a municipios. De ahí surge el primer indicador, y el segundo, que es el porcentaje de deuda de acreedores distintos al gobierno nacional. Esto básicamente que trata de representar esta columna es cuán amigable es el acreedor, ¿sí? Entendiendo al gobierno nacional como un acreedor amigable y al resto no tanto. Bueno, acá en este gráfico pueden ver que la gran mayoría de las provincias está en una situación relativamente cómoda, ¿sí? Un indicador de hasta el 50% podemos decir que es algo cómodo, manejable. Después hay un grupo más chico de provincias que están entre el 60, entre el 50 y el 70%, que también, digamos, no representa, digamos, tampoco un peligro, pero está quizás dando la señal de que es el momento de desacelerar en el crecimiento del stock. Y luego hay un grupo de provincias, 3 provincias, donde a mi criterio creo que deberían pisar el freno, para ponerlos en términos automovilísticos, pisar el freno con el incremento en el stock de deuda. Lo que no quiere decir no tomar deuda, sino que quizás desacelerar más bruscamente en la toma de financiamiento, porque se está llegando a niveles, digamos, donde sería aconsejable, pensando en una estrategia a futuro, en una estrategia de deuda sostenible, tratar de no tener un stock de deuda tan voluminoso. Naturalmente, esto es una foto, ¿sí? Depende de condiciones que la mayoría de las provincias no definen, como es el salto del tipo de cambio, ¿sí? Pero también también es cierto que hubo endeudamientos. Para ver, bueno, y la otra cuestión es que pueden ver que también el salto de valor teórico implicó que el acreedor no amigable sea en la mayoría de las provincias el mayor porcentaje, ¿sí? En este gráfico pueden ver a quién le deben las provincias, ¿sí? Como pueden ver ahí, el 70% de la deuda provincial son títulos públicos, esto es deuda por el mercado, el 18% es con el gobierno nacional y el 8% es multilaterales. Y en términos generales, 50% de la deuda provincial son bonos internacionales con, a partir del hecho que las provincias desde 2016 salieron al mercado internacional a captar fondos, sumándose a las provincias que ya estaban en los mercados internacionales, como la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires y Córdoba. Pero Córdoba y Salta también había hecho algún bono en su momento.
Entonces, esta es más o menos la foto, es bastante, digamos, heterogénea entre provincias, ¿sí? Y obviamente, a partir de que el 50% de la deuda son bonos internacionales, este stock de bonos internacionales de provincia es superior a los 15.000 millones de dólares, ¿sí? Esta, a diferencia de toda la información anterior, es una construcción propia que la hice a partir de de los prospectos de emisión, tratando de ver cuál es el flujo de servicios de deuda, tanto de intereses como de amortizaciones de las provincias, ¿sí? Estos 15.000 millones se dividen, digamos, entre PBA, que es Provincia de Buenos Aires, que tiene el 47%, Córdoba el 13%, Cava el 9%, y el resto se distribuyen en 11 provincias y 2 municipalidades. O sea, hasta dos municipios argentinos han emitido deuda en el gobierno nacional, en el mercado internacional. Hasta 2021, como pueden ver, los vencimientos en el gráfico de la derecha más importantes corresponden a la provincia de Buenos Aires, y luego empieza a caer estos vencimientos de provincia de Buenos Aires y empiezan a caer los vencimientos del resto de provincias. Los vencimientos en términos nominales están en el orden de los 2.500 millones, entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales, tanto por servicios como por amortizaciones. No es una suma muy grande, pero naturalmente si hay saltos evaluatorios, saltos en el tipo de cambio, eso pesa bastante, pesa mucho en los presupuestos de las provincias. Como les decía, la foto, y como quizás lo dijo también Adrián, hoy la foto no es una foto que uno pueda decir es preocupante. Obviamente hay algunos casos que hay que seguir con más atención, pero en términos generales, digamos, no hay una heterogeneidad. No hay la situación es heterogénea, pero no hay un gran riesgo a priori en los vencimientos de acuerdo a la capacidad fiscal. Este gráfico es muy interesante porque muestra